desproporción leve. Pero si en cambio tú agarras otra vez la sínfisis del pubis, intentas pues, presionar la cabecita del bebé y esta queda a la misma distancia donde estaba la sínfisis del pubis, entonces nos encontramos ante una desproporción de tipo moderada. Finalmente, la desproporción absoluta, donde definitivamente no puedes como que apachurrar la cabecita del bebé, sino que queda encima de la sínfisis del pubis. Si no me equivoco, la desproporción 3 y 4 eran indicaciones para cesárea y la 1 y 2 podían ser por trabajo de parto, pero dependiendo, ¿no? Y tenemos a la otra de Müller-Hillis. En esta vamos a hacer como que vamos a tener una mano haciendo el tacto vaginal y la otra vamos a hacer la presión de la cabecita hacia abajo. Cuando estemos haciendo el tacto vaginal, vamos a buscar la sutura sagital del producto y vamos a presionar la cabecita. Entonces, si esta sutura sagital sentimos que se va hacia arriba, la desproporción va a ser franca. En cambio, si hacemos lo mismo y esta sutura sagital se va hacia abajo, entonces tenemos que hacer una prueba de trabajo de parto. No ha llegado la doctora. De la pelvis ósea materna, tenemos que tener en cuenta la morfología normal y la morfología normal. Entre las cosas que vamos a ver en nuestra morfología normal, tenemos el estrechez del plano de entrada, del plano medio y del plano de salida. Mientras que en nuestra morfología normal vamos a tener a las anomalías de la columna, de las extremidades inferiores y propias de la pelvis. Vamos a comenzar con la estrechez del plano de entrada. Cuando hablamos de una estrechez del plano de entrada, nos referimos a que el diámetro anteroposterior va a ser menor a 10 centímetros o bien el diámetro transverso va a ser menor a 12 centímetros. Aquí tenemos que en relación al diámetro anteroposterior, que tiene que ver con el conjugado obstétrico, tenemos diferentes grados de estrechez del plano de entrada. En el grado 1 vamos a encontrar que este diámetro anteroposterior va a medir entre 9.5 y 10 centímetros. Aquí sí va a ser como que viable un parto vaginal, por lo que podemos intentar una prueba de parto. Ya en el grado 2, pues obviamente va disminuyendo la medida del plano de entrada y se va a encontrar entre 8.5 y 9.5 centímetros. Estas pelvis van a ser dudosas y aunque podemos realizar una prueba de parto, la mayoría de estas va a acabar en cesárea. La última, que es el grado 3, pues va a ser inferior a 8.5, es demasiado pues estrecha. Entonces estas pelvis sí definitivamente se van a tener que operar, o sea, van a ser quirúrgicas. Entonces, ¿cómo medimos este conjugado obstétrico? Bueno, ¿se acuerdan de lo que había dicho la doctora de que teníamos que medir nuestros deditos? Pues sí, en realidad eso nos va a servir un montón para este conjugado obstétrico. Este conjugado obstétrico, pues obviamente no se va a poder medir directamente porque hace cuenta que es este. Y no pues no podemos hacer eso. Entonces lo vamos a medir, lo vamos a calcular mediante este diámetro, que es el conjugado diagonal, que debe de medir aproximadamente como 12.5 centímetros. Entonces vamos a introducir nuestras manitas, vamos a hacer el tacto y donde llegue como que la pubis, ahí vamos a marcar y luego vamos a retirar nuestra mano y medir ese conjugado, pero el conjugado pues que obviamente medimos no es el obstétrico, es el diagonal. Entonces, para sacar el conjugado obstétrico a nuestro conjugado diagonal que sacamos aquí, le vamos a restar más o menos entre 1.5 o 2 centímetros, dependiendo pues de la pelvis. Y pues así tendríamos finalmente
conjugado obstétrico y podríamos ver si la estrechez del plano de entrada, qué nivel es, qué grado es. Pero pues obviamente el humano es muy increíble y en la estrechez del plano de entrada, pues obviamente los problemas van a ser en el encajamiento y podemos tener, por ejemplo, que en la disminución del diámetro anteroposterior, como lo vimos en la pelvis platipeloide, donde se va a afectar el diámetro anteroposterior. ¿Qué haría el bebé? Bueno, el bebé ahora, en vez de entrar por el plano parietal que mide 9.5, pues utilizaría otra forma para entrar. Entonces, en vez de que el bebé entre como siempre con el plano biparietal, ahora agarra y entra con el plano bitemporal para como que para vencer esta estrechez, para lograr encajarse de alguna forma. Pero no es lo único que sucede aquí, sino que también los huesos de la cabeza del bebé se van a deslizar entre sí en la bóveda craneal y se va a conseguir así que se disminuyan los diámetros anteroposteriores y los transversos de la cabeza fetal, entonces se va a hacer más chico y así va a buscar descender el bebé. Entonces acá podemos tener dos tipos de asinclitismos, el anterior y el posterior. Obviamente el anterior va a ser el más favorable y va a suceder cuando el parietal anterior desciende y va a actuar como punto de apoyo en la pubis para que posteriormente se vaya girando hacia el promontorio y descienda. En cambio, el posterior va a ser obviamente desfavorable porque el parietal posterior va a descender y el anterior va a chocar con la cara posterior del pubis y no va a poder descender. Entonces tenemos estos dos tipos de asinclitismos. También hay variaciones en la actitud. ¿Por qué? Porque pues el bebé para bajar y para encajar va a tener que hiperflexionar su cabeza en vez de tener este diámetro que normalmente tiene, que sería el occipito frontal. En realidad se va a ir con el suboccipito bregmático, que sería el que está por allá. Entonces, para reducir las medidas y lograr encajar y bajar. Normalmente las dilataciones cervicales nos van a ayudar por acción hidrostática de las membranas no rotas o después de su rotura, por la aplicación directa de la parte de la presentación contra lo que es el cuello uterino. Pero si tenemos que el bebé se atora desde el plano de entrada, entonces todas las fuerzas de contracción del útero van a irse a las membranas, lo que nos va a causar que las membranas se rompan de forma temprana y como no hay presión de la cabecita en contra del cuello uterino o del segmento uterino inferior, entonces las contracciones van a ser menos efectivas y la dilatación va a ser muy lenta o no va a haber dilatación. Por eso es muy importante esta estrechez, o sea, cuidar esta estrechez del plano de entrada. Sin embargo, esta estrechez del plano de entrada no es la más común. La estrechez del plano medio es la más común. Entonces, definimos a una estrechez del plano medio cuando encontramos que las sumas del diámetro interespinoso que está de acá a acá, que debería de medir 10.5 centímetros, más la sagital posterior que está de aquí hacia arriba, que son 5 centímetros, nos da menos de 13.5, porque pues obviamente si tú sumas 10.5 más 5, pues te debería dar un aproximado de 15.5 centímetros. Entonces no, pues obviamente esto significa que está estrecho. Entonces acá tenemos que estimar el diámetro biciático o también llamado el diámetro transverso, que debe de medir 10.5 a 11 centímetros. Y también tenemos que, como lo que había dicho la doctora, de que metías tus manitas y como que lo hacías así como que de izquierda a derecha, es eso. Y también tenemos que medir el diámetro anteroposterior o microsaco subpubiano, que va a ser desde el punto
más inferior del sacro hasta el borde inferior del pubis, que me debe de medir como 11.5 centímetros. Podemos sospechar de una estrechez del plano medio cuando las espinas ciáticas, por ejemplo, son prominentes o las escotaduras sacrociáticas son estrechas. Y ya. Ahora vamos con la estrechez del plano de salida. Y esto es lo que mencionaba la doctora, de que debíamos de medir nuestro puño. Y aproximadamente nuestro puño debería de medir los 8 centímetros más o menos. Entonces, este diámetro va a ser el diámetro que se encuentra entre los tubérculos isquiáticos. No es meter la mano adentro de la paciente, no. Es como que ponerlo desde afuera y checar la medida entre estos tubérculos isquiáticos. Esta estrechez del plano de salida va a asociarse muchas veces con la estenosis del estrecho medio y podemos sospecharla cuando las espinas ciáticas son prominentes, el sacro está inclinado hacia adelante, etc. Pues si está estrecho el plano de salida, obviamente la cabeza fetal no va a poder salir y a cada rato como que va a estar regresando. Entonces la cabeza fetal se va a ir hacia atrás. Pero si logra salir la cabeza, pues obviamente nos puede causar desgarros perineales y pues no deberíamos de forzar las cosas. En nuestras anomalías propias de la pelvis, tenemos pues anomalías como por ejemplo la pelvis de Robert, que son la ausencia de ambos alerones sacros, o bien la pelvis de Nigel por ausencia de un alerón sacro. También tenemos que tener en cuenta que pueden ser por una fractura pélvica por algún tipo de choque automovilístico o bien fracturas bilaterales de las ramas del pubis que van a cursar con la formación de callos y uniones defectuosas que finalmente nos podrían dar o resultar en una distosia. En nuestras anomalías de la columna, pues tenemos a la lordosis, a la cifosis y a la escoliosis. Estas van a deformar en forma secundaria a la pelvis, porque cualquier desviación de nuestra columna vertebral va a condicionar a una posición de compensación de la pelvis para conservar el equilibrio. Tenemos también a las anormalidades de las extremidades inferiores, porque en miembros que son desiguales, ya sea en longitud, en movimiento o en potencia, nos van a causar la claudicación de un miembro y el otro va a tratar de compensar al miembro enfermo. Entonces, se va a deformar la pelvis hacia el lado sano y, o sea, de las dos formas se va a deformar la pelvis. Entonces acá podemos ver a las dislocaciones o bilaterales de la cadera, a la coxitis, a las fracturas mal consolidadas, etc. De los tejidos blandos del canal de parto, pues tenemos que ver, por ejemplo, al útero, donde tenemos a nuestras malformaciones congénitas. El más común es el útero unicorne. Cuando se presenta este tipo de útero, solo el 40% de las mujeres se va a embarazar y pues obviamente van a tener grandes tasas de aborto, partos pretérmino y presentación podálica muy frecuente. También tenemos aquí a lo que les mencionaba al inicio, que es el abdomen en péndulo, donde el útero va a estar muy desplazado hacia adelante. Entonces, esto puede ser una complicación de una mujer multípara y va a ocasionar una distosia a término, porque el polo de la presentación fetal no se va a orientar hacia lo que es el eje de la pelvis y nos va a causar trastornos de maduración y dilatación cervical que nos va a favorecer a una anomalía de la posición. También tenemos a lo que son los miomas, que o sea, dependiendo de dónde esté, es cuánto va a afectar a nuestra paciente. Entonces tenemos que, por ejemplo, si este mioma está aquí en el cuello, la misma acción del bebé y de su cabecita, pues queriendo nacer, pudiera desgarrar este mioma y causar una gran hemorragia. Así que depende de dónde esté el mioma, cómo nos vaya a afectar a nuestra paciente y al mismo bebé.
En nuestras anomalías del cuello, pues vamos a encontrar dos tipos, que son la primaria y la secundaria. En la primaria no va a haber antecedente de lesiones y en la secundaria pues va a haber una falla en el cuello de dilatación debido a lesiones o enfermedades del mismo. Pueden ser congénitas, traumatismos y lesiones cicatriciales, el edema cervical. Las neoplasias cervicales no generan exactamente distocia mecánica ni clínica. Solo los estadios muy avanzados van a plantear problemas mecánicos, ya sea por obstrucción, como lo habíamos visto con los miomas, o por riesgo de sangrado. Al final, todos estos van a alterar el proceso de borramiento y dilatación. También tenemos problemas a nivel de la vagina, como son algunas malformaciones congénitas. Y pongan ustedes que, por ejemplo, si hay una vagina doble, es mejor que tenga como que el segmento longitudinal completo a que lo tenga incompleto, porque si lo tiene incompleto, pues obviamente cuando el bebé baje, pues como está incompleto, no va a permitir que descienda la cabeza ese septo. También aquí van otra vez nuevamente las lesiones cicatriciales, las infecciones activas, el cáncer cervical o la cirugía previa. Estos quistes de Gardner son restos del conducto de Wolf y se encuentran anterolaterales de la vagina. Generalmente son asintomáticos y no suelen causar tanta distocia. O sea, es muy raro que causen algún problema porque su tamaño no es tan grande como parece y en general son muy elásticos. Entonces, se menciona, pero pues no es tan frecuente este problema. También tenemos a las malformaciones de la vulva, que pueden ser congénitas, podemos tener el edema porque le hacen muchos tactos vaginales a la paciente, pero pues tampoco es como que tan común que esto cause problemas, nada más para el periodo expulsivo, pero tampoco es como que tú digas si es muy problemático. También tenemos al himen persistente o patológico, a las infecciones, como por ejemplo son las infecciones de la glándula de Bartolino y el condiloma acuminado, que en este caso si son muy extensos, pues vamos a recurrir a una cesárea. Y podemos ver también la mutilación genital femenina en países como la India o África, me parece. Y ya. Hola jóvenes, ¿alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar ahorita? No sé si me escuchan bien. Sí se ha escuchado, doctora. No escucho. ¿Estás hablando, Saraí? No, doctora, pero quería preguntar lo de el Müller, Hills. Ajá, sí se hace como que metes tu mano y buscas la sutura sagital. Sí se hace así. Algunas veces cuando nos lo permite el tiempo. Ajá, porque, o sea, como no sé cómo se hace, busqué un video, pero pues no sabía si estaba bien. Eso ¿Lo de que tienes? ¿Lo puedes poner? el video, Ajá. no creo que se reproduzca, es que falla mi Ah, internet. Pero tengo las imágenes. ¿Quiere verlas? sí, claro. Ya, ahorita se lo pongo. Me tuve que conectar por mi teléfono. Desconozco la razón por la cual no me deja acceder desde mi PC como normalmente lo hace. No sé si es cuestión de tiempo, pero pues como vine igual corriendo. A ver. Encontré esta que es la de Pinart. Así se hace, doctora. ¿Cuánto debe de descender la cabeza? Aquí. ¿Cuánto qué? Debe descender la cabeza en esta parte de la de Pinart, la del peloteo. Sí. ¿Hay alguna medida que yo diga, No, hija. ¿no?
No, simplemente no, o sea, una vez que entra a lo que vendría siendo el estrecho superior, ya no se debe de mover, Ujú, ya queda fijo. Entonces, no hay una medida estándar que digas, bueno, debe descender 2 centímetros, por ejemplo, para que ya no haya el peloteo. ajá. No, Ah, no hay una medida. ok. A Estas ver, imágenes la se imagen encuentran me aquí. dices, ¿no? Ujú. En esta de Müller, esta, de este lado. Sí. Así se hace. Sí, Estructura así es. sagital y dependiendo si va arriba o hacia abajo. Esa es la única, el detalle aquí es que a pesar de que la anatomía está descrita y obviamente la exploración física es la que marca ahora sí que el diagnóstico, el detalle es que algunas pacientes no, o sea, tienen mucho panículo adiposo en el monte de Venus o simplemente no te dejan revisarla, entonces es muy difícil. Está descrito, pero es como que puede mucho que la paciente no colabore, o sea, al médico, ¿no? O sea, le puede mucho al médico que a lo mejor al momento de la exploración física puedas tener muchos errores, sea incierta la maniobra, porque no siempre hay la colaboración de las pacientes, o cierran las piernas, o te patean, o les duele, te lo dicen, me duele, me molesta, y normalmente no es tan sencillo hacer el diagnóstico, por eso a veces se necesita mucho entrenamiento para que puedas detectar cuál es la sutura. Yo por eso les invito a que la oportunidad que tengan de tocar la cabecita de un recién nacido lo hagan. Claro, con la autorización del médico que esté ahí o bajo la supervisión del médico, traten de a ciegas palpar las manitas, los pies, el cráneo. Es sumamente importante porque es la única forma, porque es una exploración y un manejo a ciegas. Tú puedes creer que estás palpando la sutura y realmente no sea la sutura, ¿no? Entonces, sí, sí se hace, pero realmente lo hacen los médicos muy experimentados, pero pues realmente no es el único ni la única forma para establecer un diagnóstico, esta maniobra, ¿no? Ok, doctora. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo, doctora, tengo una pregunta. Sí, sí. Tal vez ya lo han mencionado bastantes veces y es básico, Ajá, pero ajá. me queda duda en cuanto al conjugado obstétrico. El que ¿Al qué, medimos perdón? es el diagonal, ¿cierto? Al Sí, lo que conjugado. pasa es que hacemos una estimación, hijo. O sea, en el sentido estricto de que tú haces la valoración y si los dedos, la longitud de tus dedos, por decirlo así, arroja una medida, haces una resta. Es lo que debe tener esto, el conjugado diagonal o el conjugado obstétrico, ¿no? Uno mides y el otro lo estimas. Sí, o sea, quiero saber cómo, o sea, ¿para qué lo miden los obstetras? Siempre veo que lo miden, pero ¿cuál es el fin práctico de eso? Establecer el diagnóstico del estrecho superior, hijo. O sea, normalmente tú puedes hacer la estimación de que si palpas el promontorio, es muy probable que el diámetro esté reducido. Y esto quiere decir que es una pelvis que a lo mejor no es una pelvis ginecoide, sino una pelvis antropoide o platipeloide. O sea, esa es la estimación. El diámetro anteroposterior es más pequeño de lo que debería de ser. Eso quiere decir que no va a entrar la presentación, no va a permitir que se haga un movimiento de basculeo, que es el asinclitismo, para poder iniciar el encajamiento. O sea, que lo que O sea, se, lo ok, estás evaluando el estrecho superior de la pelvis. Con ese diámetro, con esa estimación, estás evaluando el estrecho superior. Si tus medidas, por ejemplo, cuando lo palpas, tocas el promontorio, quiere decir que no va a tener ni como 9 centímetros más o menos porque lo estás palpando, no lo deberías palpar. Eso ok. quiere decir que si ese diámetro mide 9 centímetros, el que está arriba mide menos, entonces no va a entrar esa cabecita ahí. Estás evaluando el estrecho superior. Y lo que todo obstetra quisiera es que no palpe, por así decirlo. Claro, Claro. claro, porque si tú no lo palpas, tiene 10, 11 o 12 probablemente. O sea, si no lo palpas, quiere decir que esa cabecita puede entrar en el estrecho superior, no va a tener problema para entrar. El problema va a estar a lo mejor en la pelvis media o en el estrecho inferior. Ok, y digamos que si los Entonces, dedos del que lo palpa, un ejemplo, o sea, ajá, pero puede pasar, ajá, ¿no? Miden, no lo sé, ajá. 15 centímetros. A eso se le resta los 12 y aún así podría ser viable la pelvis.
Pues es que está muy difícil que lo toques. Una vez que lo toques, no tiene 10, tiene 9 centímetros más o menos. Ok, Y si tiene 9, quiere decir que es más pequeño todavía el otro. está bien, doctora. Y otra O sea, pregunta más. ajá, sí, sí, sí. Sí, ya entendí eso, gracias. Ajá. Respecto a las Ujú. pelvis, ¿hay alguna manera de saber, digamos, que si una ginecoide o antropoide se presenta más en digamos que en las personas que tienen mayor peso o mayor estatura o menor estatura? No, O puedes, o ajá. no, eso es irrelevante, puede tener, quien sea, puede tener cualquiera de las pelvis. Sí, realmente una paciente que tiene una pelvis obstétricamente adecuada, por decir que sea ginecoide, posiblemente presente una distosia de partes blandas y es obesa. Puede ser que el tejido redundante sea de vagina y eso impida que pueda tener un movimiento adecuado, pero si la pelvis es una pelvis obstétricamente adecuada, realmente no tendría que ver la estatura corta o a lo mejor la obesidad de las pacientes o el peso, ¿no? Me refiero a que si la pelvis es una pelvis buena, pueden hacer un bebé ahí, a menos que el bebé sea más grande de los diámetros de la pelvis y eso sí se puede sentir a la exploración física, cuando mides el fondo uterino y palpas la presentación, casi siempre la presentación, en vez de que encaje y entre, ya no la puedas mover como se puede evaluar una vez que esté encajada, es muy difícil que pueda pasar si la cabecita está o se rechaza, o sea, la empujas y sale del estrecho superior. Ahí algo no está bien. O tiene el cordón o es un bebé más grande de los diámetros que permiten esos diámetros de la pelvis. Ok, doctora, gracias. O sea, la pelvis ósea normalmente no varía a menos que haya algún factor óseo que impida que la pelvis pueda ser un buen canal para el parto. Tendría que hacerse una estimación ósea mediante una placa, pero realmente la única forma para que nosotros pudiéramos a lo mejor evaluar esa pelvis es cuando ya se presenta el trabajo de parto. Antes difícilmente pudiéramos nosotros hacerlo, ¿no? O tener esa evaluación. Lo que me mencionaste de los conjugados, normalmente teniendo la medida del conjugado diagonal, podemos nosotros evaluar el conjugado obstétrico o inclusive el conjugado verdadero. Por eso es importante hacer la exploración, ir detrás del cero y tratar de buscar el promontorio. Y obviamente pudiéramos evaluar la pelvis teniendo los tres parámetros, o sea, los tres estrechos, la medida del superior, del medio y del inferior. Pero si tenemos la oportunidad de tener una estimación por una placa, sí hay que hacerla. O sea, si tú sientes que la pelvis está chueca o la paciente te refiere que no puede caminar o si la paras ves cómo está además con una escoliosis marcada, muy probablemente la pelvis es una pelvis asimétrica y entonces simplemente no, pues no más no. De hecho, esa es una evaluación. En alguna ocasión se utilizó la evaluación de la de Calvert-Molloy, pero realmente ya es de acuerdo a la evolución del trabajo de parto de las pacientes. La mejor forma para evaluar la pelvis es durante el trabajo de parto. Ok, doctora, gracias. De nada, hijo. Miren, en la página, bueno, en el capítulo 2 del libro de Williams, sí hay imágenes que nosotros, bueno, nos gustaría que hubieran mejores esquemas o mejores imágenes, ¿no? Pero no sé si tuvieron oportunidad de revisar en el Williams de Obstetricia, el capítulo 2 donde está la anatomía de la pelvis. Eso me imagino que lo vieron en tercero, ¿verdad? Recuerdo que en tercero se ve trabajo de parto normal, se ve pelvis ósea. Sí, se ven las fases. Ujú. Porque pues la verdad es que sí, es un poquito difícil a veces verlo, e inclusive a pesar de que tengamos clases en el de CODAS, eso lo aprendemos después cuando ya estamos haciendo nuestra pasantía o cuando estamos haciendo la especialidad de obstetricia. Tenemos que estar haciéndolo para que tengamos pues realmente un adiestramiento que nos permita evaluarlo, ¿no? Así como que a la primera es un poquito complicado. Por eso
pues siempre les pido que nunca se sientan mal o piensen que les van a negar la exploración. Ustedes siempre pidan explorar, pidan hacer tactos, pidan poner espéculos, pidan aprenderlo. Lo más que puede pasar es que les digan que no, y como que no cambió nada, ¿no? O sea, siempre se quedaron sin la información, pero ¿qué tal si les dicen que sí? Esto de las disdinamias, obviamente, aquí sí se requiere que repasemos lo básico, si tienen chance en un momento dado, aún terminando el módulo de ginecología y obstetricia, yo sí sugiero que repasen lo básico, la anatomía, o sea, eso nunca debemos de olvidarlo, ¿no? Lo que vendría siendo la alteración o los factores de riesgo nos compete ahora en quinto año, pero sí vale la pena que tratemos de resolver lo más que se pueda nuestras dudas ahora, porque después nos va a hacer mucha falta, ¿no? No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta más o quiera comentar algo, alguna duda sobre el planteamiento del tema. Bueno, yo tengo una duda más, doctora. Ajá, Lo he sí, visto en los hospitales y creo que tiene ajá, que ver con lo que mencionaron. sí, Normalmente cuando roté en ginecología, sí. eh, se agarraba no sé si eran las maniobras de Leopold, pero Ajá. agarraban la cabecita del bebé en la parte de la pelvis inferior. No sé si es para, o sea, quisiera saber para qué es, porque sí lo vi muchas veces, pero no lo entendí. Bueno, normalmente lo que queremos saber es si está encajado o no, porque hay peloteo. Y también, pues, para corroborar la presentación, porque ha pasado que de repente es un poquito difícil establecer la presentación si es cefálica o pélvica. Y tenemos que, pues, estar seguros de que si estamos teniendo una presentación con bordes regulares, o sea, no sé si sabían ustedes que hay una especie de dinámica de las tres R's. Está resistente, si es redonda y si rebota, es una presentación cefálica. No sé si me explico. Cuando, cuando agarramos una presentación y tratamos de hacer ese movimiento de peloteo, lo que queremos es sentir si pelotea. Cuando pelotea, el golpe es golpe seco y sentimos una característica muy particular que es regularidad. La cabecita es una estructura regular. Cuando la presentación es pélvica, las caderas son muy irregulares. Entonces, cuando mueves tú la presentación, sientes que difícilmente pelotea o rebota. Por lo general no rebota porque como es más grande, ocupa más espacio, difícilmente puede entre tu mano, puede rebotar. Entonces, lo que hacemos es corroborar que es una presentación cefálica y al mismo tiempo, pues, ver si hay o no un adecuado encajamiento, aunque no es la única forma de comprobarlo. Ok, entonces digamos que Sí, si rebota o pelotea es la cabeza. ¿Estoy bien? sí, así es, sí. Ok. Es redonda, regular y rebota. Y eso de alguna manera estaría midiendo, o no, tal vez no midiendo, pero verificando el estrecho superior. Sí, es parte de, más El que el plano. estrecho superior, viendo si ya entró a nivel del estrecho superior. Y obviamente, si sientes que está libre y está peloteando, está arriba de la presentación, entonces haces la última maniobra para ver si realmente está libre y por lo general se hunden los dedos y puedes sentir un poquito más allá del estrecho superior, o sea, lo que es la sínfisis del pubis. Entran tus deditos. Se siente como, no entran literal, ¿no? Pero cuando está encajado, simplemente está fija en la presentación, no te deja meter la punta de los dedos. Ya, ok, doctora. Es un Gracias. poquito complejo. Esta exploración, créanme que requiere de muchas veces hacerlo. Por eso les decía, las maniobras de Leopold, aparentemente todos, ya en quinto año, todos saben cuáles son, todos saben hacerla, pero de repente, de verdad, al mejor cazador se le va la liebre. Se los digo porque aún estando en un servicio como la Toco, nos ha pasado que pues la vio el R1, la vio el R2, la vio el R3, la pasan al quirófano y de repente el expulsivo se vuelve un pélvico. ¿Cómo va a ser posible, no? Entró cefálico y está pélvico y nadie se dio cuenta. Entonces, de repente, no hay que confiarnos, no hay que obviar ninguno de estos pasos, hay que hacerlo muchas veces porque de verdad a veces pasa que llegas a ver con los dedos, créanmelo.
Tú palpas el abdomen de la paciente, palpas la presentación y ya sientes dónde están las manitas, dónde está el dorso, dónde está la cabeza, hacia dónde está, si está a la derecha, si está a la izquierda. Es algo que se gana con la práctica. Hay que hacerlo muchas veces, hay que tocar esas pancitas, hay que mover la presentación, hay que evaluar el tacto vaginal. Eso nunca se debe de obviar. En obstetricia, el que no mete la mano, mete la pata. Eso significa que tenemos que ser clínicos. 99.9 de las veces para mejorar el diagnóstico de este tipo de anomalías hay que sentarse, hay que conducir, hay que colocar la mano como debe de ser, dónde se da la dinámica, dónde está el marcapasos, hacia dónde van las contracciones, cómo diagnosticar un anillo de Bandel. Llega el momento en el que pasas y ves un abdomen acostada en la toco y dice, el paciente tiene un anillo de contracción patológico. Dicho y hecho, se empieza a desprender la placenta, todos corren del radar y resulta que la paciente tenía un anillo de Bandel. O sea, es tanto lo que a veces estás dale y dale y dale que de repente te vuelves demasiado clínico, observador. A mí me pasó en una ocasión que entré a la toco después de una cesárea a las 4 de la mañana y ingresaron a una paciente psiquiátrica, la tenían amarrada de los pies, amarrada de las manos y solo con ver el abdomen, la paciente tenía un abdomen como que en forma de corazón, no sé si me explico. De repente no tienen esa forma clasiquita como de pera. Parece un corazón, en la parte de arriba tiene una pequeña depresión y me acerqué y la palpé. Obviamente recibí insultos por parte de la paciente, pero yo les dije a los muchachos, este paciente no está bien el útero, tiene algo que no está normal, parece un útero arcuato. Y cuando entramos a sala, porque además estaba transverso, se ve cuando el abdomen está como si el bebé estuviera en su hamaca. O sea, se ve, el útero se ve así como que transverso y de repente la depresión en medio. Y dije, la paciente tenía una malformación mulleriana, terminó en cesárea corporal porque el producto estaba transverso. Entonces, digo, o sea, no quiero decir que de repente, ay, sí, yo cuando paso nada más con verlas ya sé, no, pero es que de repente a veces de tanto estar viendo, de tanto estar palpando, puedes tú tener una idea de qué es lo que está pasando allá adentro, pero hay que hacerlo muchas veces, hay que sentarse, hay que pansear, hay que tocar, hay que estar pendiente de la evolución del trabajo de parto para que puedas tú identificar algo patológico, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No sé si quedó claro, pero bueno, no sé si me escuchan igual. Sí, Es que de repente hace mucho silencio, yo no sé qué está pasando, ya me tiene estresada el internet como no tienen idea, de verdad. ¿de su casa o de la...? Pues de todos lados, porque de hecho en el hospital no hay internet, por eso es que tengo que venir hasta acá. Además, a veces me pasa que el servicio de toco pues es muy dinámico, ustedes no de toco, de gineco, o sea, realmente de gineco. Si tienen conocidos o compañeros en el hospital, les pueden decir cómo es nuestra vida diaria ahí. Y a veces pasa que en la jefatura de gineco pues desfila medio mundo porque hay muchos problemas legales. No me gusta decir problemas porque siento que como que entorpece más mi día la palabra nada más en sí. Entonces, de repente hay mucho pendiente, o sea, hay pacientes de 15 años violadas o con alguna situación, alguna situación por decir legal, y en este momento tenemos nosotros ya como, ¿qué les diré? Estos 6 meses de pandemia, de repente no solamente es el COVID, obviamente las otras situaciones del servicio en sí han sido muy difíciles porque por el ambiente laboral que es muy pesado. Se fueron más de 320 médicos de licencia, no sé si sabían ustedes, pero les comento esto rapidito, no es justificación, pero créanme que se ha agudizado mucho más y de por sí mi vida era muy estresante, ahorita se ha agudizado un poquito más porque mi responsabilidad es diferente, pero ya regresaron, se reincorporaron, entonces de repente tengo que batallar con gente que no quiere regresar, que además de sus 6 meses de licencia viene a meter vacaciones, los otros no lo aceptan, los cambios de roles, mucha gente ya se va a jubilar y aparte de eso hay situaciones legales en el servicio, tenemos ahorita que manejar una información hacia el jurídico de la Secretaría porque hay pacientes que van y solicitan la interrupción voluntaria del embarazo. Entonces, es una situación legal. A la oficina desfilan abogados, desfila gente que quiere documentos, oficios. Entonces, salir corriendo, digo, lo que yo he estado haciendo a veces, me conecto desde mi carro para estar con ustedes en lo que llego a mi casa, pero yo no sé si porque tengo
aplicación abierta en el teléfono, obviamente, no sé si realmente es eso. Cuando entro aquí en la casa de ustedes y me quiero conectar en la PC, nomás no me deja, me dice que yo lo vuelvo a intentar, que yo lo vuelvo y me estresa, eso me estresa porque no me gusta ver las clases en el teléfono, siento que no estoy dando clase, no sé, me siento rara, pero pues lo he tenido que hacer así como ahorita, o sea, finalmente no me pude conectar y pues obviamente tengo que hacerlo a través del teléfono, me perdí prácticamente toda su clase y eso no me gusta, no me agrada y me hace sentir incómoda. Pero pues sí, les pido disculpas, no sé si sea por la aplicación del celular que no pueda yo conectarme, ahorita sigo con la clase de los de primer año y pues les debo esta clase como debe ser porque pues prácticamente estuvieron solos. Por eso les pregunto si además tienen alguna otra duda. Yo realmente los temas en obstetricia más difíciles para mí son estos. ¿Por qué? Porque hay que repasar mucho sobre la anatomía y sobre la fisiología para poder entenderlo, ¿no? O sea, de repente confundimos, por ejemplo, los anillos de contracción y saber que hay anillos fisiológicos y que hay anillos patológicos de repente es un poquito difícil, ¿no? Pero pues no sé, por eso les digo, les pregunto si tienen alguna duda, si la presentación estuvo clara o no hubo ninguna situación. Pues bueno, lo que sí les voy a pedir es que las suban para que yo las evalúe, para que yo además, a veces de ahí agarro algunas preguntas para el examen, entonces creo yo que sería lo ideal que las suban a la plataforma de Teams para que yo la vea, para que yo la revise. De todos modos se grabó, ¿no? Grabaron la presentación. Sí, doctora. Ok. Bueno, ¿algo que quieran comentar además, agregar? ¿Las dos presentaciones estuvieron sin complicación? Solo presenté yo, doctora. Solo fueron distocias de pelvis. Ok, bueno, entonces las disdinamias las veríamos mañana. Podemos verlas mañana junto con el tema que sigue, si nos da tiempo. Estas dos son un poquito tequiosas en cuanto a la presentación. Lo que voy a hacer mañana, de hecho, creo que mañana tengo junta de gobierno a las 10 de la mañana. A la 1 tengo junta con una situación por una residente con una situación de salud, pero a las 2:30 voy a tratar de conectarme desde el hospital para empezar en punto y así no atrasarnos, ¿no? Si hay chance, entonces veríamos disdinamias y empezamos con la siguiente clase. Si no, pues el miércoles podemos ver la siguiente. Digo, sí, el miércoles. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Gracias. Bueno, Sí, no, al contrario. gracias. Nos vemos entonces mañana, chicos. De verdad les debo una cena. Apenas termine la pandemia, nos ponemos de acuerdo. Bueno, Muchas cuídense gracias, mucho. doctora. Buen día. No, al contrario, a Gracias. ustedes. Gracias, De doctora. todos modos, yo voy a estar en Teams un rato más. Yo en teoría debo terminar a las 6 de la tarde, a veces me quedo un poquito más en Teams. Si tienen alguna duda a través de la plataforma, igual me pueden hacer las preguntas que consideren pertinentes. ¿Sale? Bueno, Gracias, doctora. nos vemos entonces mañana. Les mando un abrazo. Cuídense mucho, está horriblísimo el tiempo. ¿Sale? Nos vemos entonces. Bye. Nos vemos, doctora. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Gracias, doctora. Bueno, precioso.